Bueno, lo que está pasando es que no ha empezado todavía a firmarse el documento, todavía no está, aunque acordado ya definitivamente. Ahora hay que cerrar este acuerdo con los distintos países de la Unión Europea y es cuando comienza la negociación definitiva. Y durante todo el proceso de la prohibición de los motores térmicos para el año 2035 ha habido varios países que se han negado desde el principio. Pero la cuestión es que hay bastante debate, hay bastantes países que no están a favor, otros que sí, otros que quieren introducir matices que lo cambiarían todo, y justamente en los matices es donde se pierden seguramente los políticos a la hora de aprobar esta ley, que a mí cada vez me queda más claro que no tienen suficiente información ni conocimiento ni para aprobar ni para derogar. En definitiva, este es un problema que al final se acaba resolviendo de manera gruesa y luego lo que ocurre a continuación es que comienzan a aparecer los lobbies, comienzan a aparecer los problemas porque la ley no está redactada y comienzan a aparecer las excepciones, las enmiendas y un montón de postdatas debajo a la norma que pueden cambiar completamente todo. Y eso parece lo que va a pasar con la norma del 2035, porque ya de salida Italia coló ahí de refilón que las marcas, simplemente para favorecer a Lamborghini y a Ferrari más exclusivas, que fabrican los superdeportivos por excelencia, pudieran tener un año de gracia, un año extra para poder seguir vendiendo sus vehículos con motores térmicos. También se coló ahí de refilón que las marcas que fabrican menos coches, prácticamente unas cifras testimoniales, pudieran seguir fabricando vehículos de combustión interna sin ningún tipo de límite. Pero hete aquí la cuestión que algunos estados, sobre todo los estados menos desarrollados de la Unión Europea y que por lo tanto tienen y van a tener más dificultad para poder tener un parque exclusivamente eléctrico como vehículo nuevo a partir del año 2035, se negaron en rotundo. Y no solamente eso, sino que Italia es el único y gran país europeo que respecto a esta norma está incluso por detrás de España. España, uno de los países que más atrasado va de la Europa occidental, solamente nos gana Italia en el desarrollo del automóvil eléctrico, ha estado siempre a favor de la prohibición, a pesar de que los datos de venta de automóviles eléctricos que hay en España a fecha de 2022 y el desarrollo de la red de recarga de puntos para automóviles eléctricos sigue estando muy por detrás de los estándares de Centro Europa y de países como Francia, nuestro país vecino, por ejemplo. Y lo más importante de todo, que es el país que más manda en Europa con mucha diferencia, que es Alemania, ha tomado la decisión de dar un paso al frente y decir: a nosotros nos parece muy bien que se vendan coches que no tienen emisiones, pero por favor dejen que los coches puedan tener emisiones siempre y cuando sean neutras. Y aquí está la gran trampa del asunto. En lo que fue el primer cierre de la ley, en lo que fue el acuerdo final, se dejó muy claro que los combustibles sintéticos quedaban fuera del acuerdo. En este tiempo, en este impasse desde que grabé el primer vídeo hasta ha cambiado todo y ahora resulta que Frans Timmermans, en boca de Frans Timmermans, uno de los responsables de la Comisión Europea, se ha dejado claro que la Comisión va a estudiar, en caso de que sea necesario, si existen vehículos que puedan funcionar con ese tipo de combustible sintético. Y lo que verdaderamente estalla la cabeza es cuando dice que hasta ahora son muy caros, que bueno, no parece que sea muy realista. A día de hoy, un combustible sintético puede valer entre 5 y 10 euros el litro, pero si esto se empieza a escalar, se empieza a producir en masa, comienza a haber un montón de centros de producción de combustibles sintéticos, es muy posible que este precio del combustible se acabe reduciendo por debajo de los 2 euros, por ejemplo, e incluso por debajo de 1 euro, como hay muchas previsiones que va a ocurrir con el hidrógeno, porque al final un combustible sintético no es más que hidrógeno más CO2 que hemos capturado de la atmósfera y por lo tanto podemos llegar a tener un resultado neutro de emisiones de CO2. Incluso, como os enseñé en un vídeo en exclusiva en este canal, viajando hasta Austria, hay posibilidad tecnológica en función de cómo utilice la energía el centro de producción de combustibles sintéticos, como es el caso de este centro de producción de metanol que os enseñé de Obrist en este canal, en el que ese combustible sintético puede tener emisiones negativas. ¿Y esto cómo es posible, este santo grial? Pues es muy sencillo, porque si tú tienes una inmensa central de producción de energía renovable, es muy factible que tú dediques un 60 a un 70% de la energía a producir el combustible sintético y el otro 30% lo dediques simple y directamente a utilizar esa energía para capturar CO2 del ambiente, que luego vas a poder reaprovechar en muchos procesos industriales, entre ellos la producción de combustible sintético. Así que no solamente es posible técnicamente hacer combustibles sintéticos con un balance cero de emisiones de CO2, sino que además es posible hacer combustibles sintéticos como el metanol, que no es ninguna casualidad que se elija ese combustible sintético, que no es ni gasolina ni es diésel, es otra cosa, pero que se puede quemar igualmente dentro de un motor de combustión interna. El metanol es la molécula con más átomos de hidrógeno después del propio hidrógeno en sí, del H2, con lo cual el metanol es, digamos, la parte de los combustibles sintéticos más limpia, en tanto en cuanto tiene menos átomos de carbono y también es menos intensiva energéticamente
rápidamente, puesto que la mezcla entre hidrógeno y CO2 es mucho menor. De esa manera, con menos átomos de carbono en la molécula de combustible, tienes mucho más carbono a repartir para muchos más litros de combustible sintético y por lo tanto no te hace falta absorber tanto CO2 de la atmósfera, por lo tanto no te hace falta gastar tanta energía. Así que ni siquiera es necesario hacer un combustible sintético como la gasolina o el diésel sintéticos, que es ni más ni menos que producir en laboratorio el combustible fósil que ya tenemos hoy en día, sino que incluso puede haber otros combustibles sintéticos igualmente con más moléculas de hidrógeno que matan varios pájaros de un tiro. Por un lado, tienen menos átomos de carbono y eso significa que las emisiones van a ser mucho más limpias. Vamos a tener que gastar mucho menos dinero en limpiar esos gases. Y por otro lado, al tener que capturar menos CO2 de la atmósfera, vamos a poder aprovechar mucho más, vamos a poder capturar mucho más CO2 y ese CO2 se va a poder utilizar para otras cosas e igualmente también, como digo, se puede llegar a un balance negativo de emisiones contaminantes. Pues todo esto que está sucediendo aquí y ahora no es ciencia ficción y que de aquí a 12-13 años nos puede llevar a unos precios tanto del hidrógeno como de los combustibles sintéticos mucho más bajos que en la actualidad, parece que es algo que está completamente a espaldas de los políticos de la Unión Europea. E igualmente también, es que no se trata de blanco y negro. Los coches movidos por baterías, los coches puros eléctricos, pueden tener matices y alternativas, como por ejemplo un extensor de autonomía, un vehículo con un motor generador ultra eficiente en un vehículo que tenga una autonomía de 100, 120 kilómetros, 150 kilómetros eléctricos y cuando lo necesite encienda este generador extensor de autonomía sin gastar combustible prácticamente nunca y con combustibles que pueden ser mucho más limpios. Eso también existe y nadie habla de ello, pero se hablará en el futuro porque no quedará más remedio, porque no vamos a llegar, vamos a dejarlo bien claro, no vamos a llegar. Otra cosa muy distinta es que efectivamente cuando llegue ese momento, el 2035, pues resulta que estos automóviles, estas tecnologías, representen en algunos países el 30, el 20 o el 10% del parque y pase lo contrario, al ser vehículos minoritarios, al ser combustibles minoritarios, no haya la suficiente masa crítica y sus costes de compra y sus costes del combustible sean muy altos, muy elevados. Esa es otra película distinta, porque como todos los huevos se están poniendo en el cesto de la electrificación con baterías, pues puede ocurrir que por las inercias gigantescas que tiene la industria, se vaya la industria hacia allá y eso sea lo más barato dentro de un tiempo. Eso lo veremos, pero igualmente también no se puede, porque además está prohibido por mandato de la Unión Europea, fiarlo todo a una tecnología. Y hay una segunda cosa muy importante que demuestra que los políticos no tienen ni idea de lo que están hablando ni firmando. En primer lugar, la idea de que ya a vueltas con el CO2 solo preocupa el CO2, cuando además los vehículos térmicos tienen emisiones nocivas y verdaderamente la gran ventaja de un automóvil eléctrico, de un automóvil diferido, es directamente que no tiene emisiones por el lugar donde se concentra. Y cuando hay una concentración de docenas de miles, de cientos de miles de automóviles en una ciudad, eso puede marcar la diferencia de la calidad del aire. Y esa es la verdadera ventaja del automóvil eléctrico. Y en segundo lugar, todo esto se tiene en cuenta, sin tener en cuenta igualmente también que en el año 2035 todas las fuentes de generación de energía vayan a ser puramente renovables, neutras de emisiones. Con lo cual nos estamos haciendo trampas al solitario porque vamos a seguir quemando gas, vamos a seguir utilizando energía nuclear, que por cierto sería muy conveniente para que no vayamos al colapso, y vamos a seguir utilizando aquello que haga falta como quemar carbón porque hay una guerra en Ucrania en el año 22, vaya usted a saber qué pasará en el año 34, cómo va a hacer Alemania este invierno para que la locomotora de Europa y una de las locomotoras del planeta Tierra no se detenga. Así que es imposible tomar una decisión a 13 años vista con algo tan complejo que tiene tantas implicaciones desde el punto de vista de la energía y van a seguir saliendo enmiendas, van a seguir saliendo cambios y en el año 26-27, cuando la Unión Europea revise estos objetivos, se va a dar cuenta una vez más de que no llegamos a tiempo. ¿Qué va a pasar entonces? No lo sabemos. De momento hay 5 países de la Unión Europea, curiosamente los más atrasados, más Italia, que han dicho nosotros no pasamos por aquí, e igualmente también Alemania para proteger a su propia industria y para proteger pues ciertos lobbies que hay en el país con los vehículos más premium, ¿no? Porque no olvidemos además que Lamborghini es una marca que está controlada por los alemanes e igualmente también Alemania tiene Porsche, marca por cierto que van a necesitar, es como la gallina de los huevos de oro, es como el santo grial para Alemania que seguramente van a sacar a bolsa próximamente para poder pagar todo el proceso de electrificación en el que Volkswagen quiere adelantar a Tesla. Con toda esta coyuntura, con todo este caldo de cultivo, va a ser imposible que en el año 2035 no se puedan vender automóviles térmicos. La gran pregunta es cuántos automóviles térmicos quedarán entonces después de todo este proceso de transición y cuántas personas podrán comprarse un coche, no solamente eléctrico, sino térmico también.